Les voy a invitar a que abran sus Biblias en Éxodo, capítulo 20, versos 1 al 6. Éxodo, capítulo 20, versos 1 al 6. Éxodo, segundo libro, del Antiguo Testamento. Está Génesis, Éxodo. Capítulo 20, versos 1 al 6. Damos lectura en el nombre del Señor. Entonces Dios habló todas estas cosas diciendo: Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ningún ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, yo soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Padre, hemos dado lectura a tu palabra, oramos y te pedimos con toda la sencillez posible y humildad que tú puedas traer a vida este mensaje, Señor, que tú puedas darle sentido espiritual, vida espiritual para cada una de las personas que están oyendo, Señor, y que sea esa espada que describe tu palabra, Señor, poderosa para redarguir, Señor, nuestros pensamientos, para transformarlos aún, de manera que seamos conformados a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Te lo he pedido en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. En muchos contextos evangélicos, contextos que la mayoría de nosotros conocemos, se ha enquistado más o menos desde los años 80 una novedad teológica, y esa novedad teológica se llama maldición generacional o maldiciones generacionales. Y por lo tanto es sumamente importante para nosotros como iglesia local tener una visión clara respecto de lo que la Biblia enseña. Y es por eso que he intencionalmente traído esta enseñanza con este tema. El enunciado, el título de esta enseñanza es Maldiciones generacionales o persistencia en el pecado. Eso es lo que vamos a dilucidar, Dios mediante, a la luz de la palabra esta mañana. Y he utilizado precisamente este pasaje muy importante también, ¿cierto? Éxodo 20 nos está hablando de los 10 mandamientos. Y el primer punto que quiero exponer, o tal vez un mini punto, antes de ir a lo que anuncié respecto de las maldiciones generacionales, respecto del texto mismo, el fundamento. Y el fundamento es la redención que encontramos precisamente en los versículos 1 y 2. Dice el versículo 1: entonces Dios habló todas estas palabras diciendo. ¿Qué está haciendo aquí? Dios está haciendo una condescendencia. ¿Qué es una condescendencia? Es acomodarse por bondad o conveniencia al gusto o voluntad de alguien. Dios, siendo soberano, omnipotente, eterno, no tenía razón alguna para hacerse entender, pero Él hizo una condescendencia y se nos ha revelado de manera que nosotros le podamos entender. A través de toda la Escritura, para nosotros esa es la revelación de Dios, la palabra escrita. El versículo 2 dice: Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Este versículo 2, dice un comentarista, nos enlaza con el llamamiento especial a Israel, que había de aceptar las 10 palabras o los 10 mandamientos por haber comprendido, y esto es muy importante, que su Dios era Jehová eterno, a quien le correspondía ordenar la vida de su pueblo. Es decir, Dios los había redimido, los había sacado, ¿cierto?, de servidumbre. Ahora entonces, frente a ese acto de redención, la respuesta natural del pueblo iba a ser no solo escuchar estos mandamientos, sino que obedecerlos. Dios estaba por anunciar los 10 mandamientos, y estos, como dije recién, no están en el vacío. El fundamento es la redención de Dios. Amén. Lo que Dios ha hecho por su pueblo. Y eso sigue teniendo aún absoluta vigencia para nosotros. Debemos comprender, tal como dice al inicio del texto: yo soy el Señor tu Dios. Yo soy el Señor tu Dios. Ahora, ¿cierto? Señalo un comentario. Habla el Redentor de Israel.
Israel no solo era un pueblo llamado para entrar en una relación especial con Jehová, sino además una nación redimida por el brazo fuerte de Jehová de la potencia de Egipto. Este versículo 2, iglesia, podemos responder al menos 3 preguntas. Primero, ¿quién es Dios? ¿Sí? ¿Quién es Dios para ti? ¿Quién era Dios para el pueblo de Israel? ¿Qué hizo por ti? ¿O qué hizo por los israelitas? Y segundo, ¿cuál era la condición pasada? No solo debemos conocer a un Dios ajeno a nosotros, sino que a nuestro Dios. El texto dice, yo soy el Señor tu Dios. No debe ser el Dios de tus padres, el Dios de tus parientes, el Dios de tus abuelos. Debe ser ciertamente tu Dios. El texto dice, yo soy el Señor tu Dios. ¿Qué hizo por ti? De manera similar, el Señor nos libró de nuestra pasada manera de vivir. Recuerde que Egipto viene a ser ese sistema, esa cosmovisión valórica en la cual estaban oprimidos los israelitas, donde habían ídolos, donde habían malos tratos. No es nuestra situación, pero Dios nos sacó en un sentido espiritual, gracias a la obra de gracia de su Hijo Jesucristo, nos sacó de una situación en la cual para nosotros hubiese sido imposible salir. Tú no te hubieses podido librar por ti solo, al igual que los israelitas no podían hacerlo por sus propias fuerzas. Si Dios no interviene, no hay redención. Y eso es verdad en la historia del pueblo de Israel al salir de Egipto y es también nuestra propia realidad. La segunda pregunta, ¿cuál era nuestra condición pasada? Éramos nosotros hoy esclavos del pecado, no éramos esclavos como los israelitas que tenían que tomar cierto paja y lodo y construir para los grandes edificios de los egipcios, pero éramos por naturaleza, dice la Escritura, hijos de ira. La redención final, aquella que se opera de manera única y exclusiva a través de Jesucristo, es mucho mayor que la redención que ha experimentado el pueblo de Israel. Esta es una redención final. Esta es una redención en la cual el Señor nos guía a través de su gracia. No solo nos salva, sino que también nos limpia y nos enseña el camino de la santificación. Ya no vamos a la tierra prometida, a la Canaán terrenal. Hoy día el Señor guía a su pueblo, a sus hijos, camino a la Canaán celestial. Lo que supone, iglesia, que nosotros también debemos ser obedientes a los mandatos del Señor. Dios obró su liberación y redención en nosotros. Y es por eso que ahora nosotros respondemos en obediencia. No por nuestras propias fuerzas, no por seguir una regla que se nos impone de manera externa, porque si fuese ese el caso, fracasaríamos del todo. Es por la gracia operando en cada uno de nosotros. Vemos entonces, iglesia, que hay ciertas similitudes en este sentido entre los israelitas y nosotros. Una vez que entiendes y vives estos principios, ¿no?, respecto de la redención como fundamento, es solamente allí que tú vas a poder escuchar los mandamientos de Dios para obedecerlos. Antes de eso es solo legalismo, antes de eso es solo un intento sin fruto de obedecer al Señor, porque no tienes la redención, no tienes lo que Dios ha hecho por ti. Entonces el segundo punto son los mandamientos que comienzan en el versículo 3. El texto dice, no tendrás otros dioses delante de mí. Esto constituye un mandamiento fundamental para los israelitas y también para nosotros. Si yo les dijese esta mañana, iglesia, no podemos tener otros dioses aparte del Señor revelado en la Escritura, todos estaríamos de acuerdo. Pero ¿qué pasaba en este contexto? El Señor estaba introduciendo al pueblo a la tierra prometida. Entonces, en esa tierra prometida había mucha influencia pagana. Los pueblos servían a otros dioses. Y aquí empezamos a ver entonces la seriedad con la cual Dios trata la idolatría. Dios les dice a los israelitas que no entren en relaciones con mujeres de estos pueblos paganos, precisamente por este peligro de empezar a introducir la idolatría. Y es llamativo, ¿no? Porque uno de los ejemplos que a mí se me ocurre debe ser el más llamativo, es el protagonizado por uno de los hombres más sabios de la Escritura, el rey Salomón. En Primera de Reyes 1 al 8, vemos cómo el rey Salomón desobedece este mandamiento fundamental de manera categórica, escandalosa.
extrema, digo. Leemos en el texto, en el 11, dice, pero el rey Salomón, además de la hija de Faraón, ya ahí había algo, ¿no? Por la hija de Faraón, amó a muchas mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas, de las naciones acerca, y aquí está el mandamiento, ¿no? De las naciones acerca de las cuales el Señor había dicho a los israelitas, no se unirán a ellas, ni ellas se unirán a ustedes, porque ciertamente, aquí está la razón, desviarán su corazón tras sus dioses. Pero Salomón se apegó a ellas con amor. Verso 3, y tuvo 700 mujeres que eran princesas y 300 concubinas, y sus mujeres, otra vez, desviaron su corazón. Porque cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses, y su corazón no estuvo dedicado por completo al Señor su Dios, como había estado el corazón de David su padre. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Salomón hizo lo malo delante de los ojos del Señor y no siguió plenamente al Señor como lo había seguido su padre David. Entonces Salomón edificó un altar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente a Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable, bien digo, de los amonitas. Así también hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus ídolos. La idolatría es algo serio en la Escritura. Entre paréntesis, no es el tema de la predicación. Jóvenes, no entren en yugos desigual, porque si el yugo desigual torció al sabio Salomón, también te va a torcer a ti. La influencia a la cual estamos expuestos hoy es igual a la influencia, es igual o superior a la influencia que enfrentó el pueblo de Israel allí en su contexto. El hombre tiene una capacidad ilimitada de levantar ídolos religiosos y no sus propios ídolos religiosos y otros, llámense ídolos seculares de la música, deportistas. Usted lo puede ver, veía estos días a propósito de la visita de una cantante acá en el Estadio Nacional. La gente paga mucho dinero y uno, esa es la multiplicación rápida, y son millones, ya yo creo que ni siquiera pesos, sino millones de dólares que la gente gasta tras seguir sus propios ídolos. ¿Qué se puede convertir para nosotros hoy en día en un Dios? Más adelante hablaremos un poco de eso, pero es una pregunta que tenemos que hacernos nosotros también. No estamos libres de esta inclinación. Los siguientes mandamientos están estrechamente relacionados con esto. No tendrás dioses ajenos delante de mí. En el verso 4 leemos, no te harás ningún ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Esto es absoluto. Los pueblos de la tierra prometida estaban llenos de esto, y Dios es absolutamente claro. No te harás ningún ídolo, no es aceptable ningún tipo de representación con fines de idolatría, que era común en las prácticas de estos pueblos paganos. Un comentario dice, en la idolatría el hombre no quiere someterse al Dios Todopoderoso, al Creador. Se dedica a labrarse sus ídolos según su concepto de poderes personales sobrehumanos y se inclina a las obras de sus manos. Eso es idolatría. La idea de un Dios espiritual, como es el que nos presenta la Escritura, no tiene necesidad de representaciones ni de casas donde morar. Era ajena a la mentalidad de los habitantes de los países de Medio Oriente. La prohibición de imágenes de fundición o de talla complementó la de desterrar la idolatría. Por ningún motivo Dios quería que el pueblo de Israel practicara la idolatría. Verso 5 dice, no los adorarás ni los servirás. Yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso. Dios celoso no significa una irritación superficial, no es el celo que experimentamos nosotros como seres humanos. Dios celoso significa que Él es el único digno de recibir adoración. Dice este comentario, no significa una irritación superficial, porque otros reciben atención y Jehová no, sino que señala el hecho de que Dios creador de todas las cosas no puede admitir rivales que pretendan divinidad. La secuencia es clara, iglesia, no sé si la logra discernir. Primero, no te harás dioses. Segundo, no te harás imágenes. Tercero,
no los adorarás ni los servirás. Es decir, una cosa conlleva a la otra. El hombre primero crea dioses en su mente, luego les da forma, una representación, y termina entonces luego adorándoles y sirviéndoles. Una aplicación hasta lo que hemos compartido hasta ahora es que Dios no acepta competencias. Decimos nosotros, pero nosotros no estamos tan mal como el pueblo de Israel. Y puede haber algo de cierto en eso. Pero también tenemos que reconocer que levantamos nuestros propios ídolos. Muchas veces, a través de cosas que son aceptables y buenas, las llevamos al extremo en las cuales que se convierten en ídolos para nosotros. Podemos llegar a ser un ídolo de un ministerio. Podemos ser un ídolo de la familia, de los hijos, del dinero, del éxito, de la profesión. Podemos llegar a ser un ídolo de nosotros mismos, de nuestras posesiones materiales. Todo aquello en lo cual buscamos satisfacción como reemplazo a Dios es nuestro ídolo. Es un tipo de idolatría subclínica, diríamos en términos médicos. ¿Se acuerda cuando estábamos en el COVID? Sea asintomático. Bueno, muchas veces nosotros también tenemos esta idolatría asintomática de la cual tenemos que venir constantemente delante del Señor y pedirle que Él nos discierna. Hay un solo trono en tu corazón y ese trono debe ser ocupado exclusivamente por Dios. Volvemos al contexto original, ¿cierto? Dice, nos habla de otros dioses. Hay hoy día en el mundo miles de religiones, más de 4.200 religiones, que intentan competir sin máscara e intencionalmente con Dios mismo. Y bueno, lo más lamentable es que hay mucha gente que está siguiendo dichas religiones. Como hice hincapié al comienzo, hoy quiero compartir una enseñanza particular, pero no podía saltar a la enseñanza particular sin que primero entendiésemos el contexto de lo cual estábamos hablando, porque es precisamente aquí, en el verso 5, donde muchos han visto el gran texto para avalar el asunto de las maldiciones generacionales. Leamos allí el verso 5, dice, yo soy, la segunda parte, yo soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Necesito que usted entienda algo, la idolatría es algo serio y las consecuencias también lo son. No podemos quitarle el peso a lo que Dios ha revelado en su Escritura. Pero enseña este texto que existen las maldiciones generacionales. Desde este versículo y sus repeticiones que aparecen también en el Antiguo Testamento, muchos han llegado a elaborar la doctrina, digámoslo así, de las maldiciones generacionales. Aducen ellos, bueno, Dios castiga la iniquidad, el pecado de los padres sobre los hijos. Ahí el texto lo está diciendo. ¿Hasta cuándo? Hasta la tercera y la cuarta generación. O en otras palabras, si yo soy esclavo, por ejemplo, de un pecado particular, de una iniquidad particular, de una práctica de pecado constante, eso no solo me va a afectar a mí y a mi entorno cercano, sino que va a afectar también a mis hijos, a mis nietos y a mis bisnietos. ¿Se da cuenta? Eso es lo que se pretende con una lectura superficial. Ahora bien, ¿qué es la maldición generacional? Según quienes afirman esta creencia, una buena definición, quiero dar el crédito, la encontré en internet de un hermano llamado Pablo Santomauro, dice lo siguiente: una maldición generacional, ancestral o hereditaria es un daño o perjuicio proferido sobre un individuo una o más generaciones atrás y cuyo efecto es transmitido a sus descendientes a través del tiempo. ¿Cómo se manifiesta una maldición generacional? Se supone que el individuo está bajo maldición generacional, ha nacido ya destinado a cometer ciertos pecados, o es propenso a sufrir ciertos males o desgracias, es dominado por un poder que ningún humano puede controlar. Por ello, necesita un poder mayor que él, el de Dios, para romper o cancelar la maldición. ¿Qué cosas hay de ejemplos? Por ejemplo, la pobreza, la enfermedad, problemas de carácter, temperamento, infidelidad, inconstancia, pereza, alcoholismo, drogas, adicción sexual, depresión, negativismo, esterilidad, inestabilidad mental, obesidad. De acuerdo con esta teología o creencia,
son pasados de generación a generación, de una familia a otra. Y el texto más usado, el texto ícono para levantar esta creencia es Éxodo 25. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo o visito, también se traduce, la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ahí está claro, ¿no? Pastor, mire, ahí está, ahí está. La iniquidad de los padres sobre los hijos. Lo cierto es que la idolatría tiene en efecto una consecuencia. Ahora, podemos nosotros llamar a esa consecuencia maldición generacional y darle las características que yo antes expuse. Un predicador que cree en estas cosas, no voy a dar su nombre, dice más o menos así. Él dice, estamos viviendo bajo la gracia, pero eso no significa que las maldiciones generacionales se cancelan automáticamente. Cuando yo escuché eso, hermano, que este hombre dice que hay que romper las maldiciones generacionales y para ello es necesario pedirle al Espíritu que nos las revele. Yo no sé en qué Biblia él leyó eso, pero él dice que hay que pedirle al Espíritu Santo que nos revele las maldiciones generacionales. Además, si esto falla, como que el Espíritu Santo podría fallar en algo, dice, tú tienes que ir donde tus padres, donde tus primos, donde tus abuelos y preguntarles qué hacían entonces ellos para descubrir cuál es la maldición específica generacional y poder romperlas. Él dice algo que me causó risa dentro de su... No voy a decir que perdí 35 minutos de mi tiempo porque me sirvió lo que él dijo, me sirvió de una manera para poder reaccionar a lo que él decía, ¿no? Él dice que si, por ejemplo, tú estás desconcentrado acá en la reunión, eso es una maldición generacional. ¿Qué decir de los que se quedan dormidos? Eso ya debe venir de quintas generaciones, qué sé yo. Pero lo dice literalmente. Pero da otros ejemplos: muertes prematuras, crisis financieras, infidelidad, adulterio. Al final de la predicación, este hombre hace una especie de llamado y dice y vocifera: Espíritu Santo, yo te pido que reveles las maldiciones generacionales de cada persona. El auditorio de varios miles de personas deben entrar ahí, estaba lleno. Esta predicación en YouTube tiene 233,000 visitas y 9,100 likes. Y cuando reviso los comentarios, muchos agradecidos por esta gran enseñanza. Es como una radiografía de la realidad que muchos creen, iglesia, y que muchos aplauden. ¿Cuál es, según esta cosmovisión, la manera de librarse de las maldiciones generacionales? El pastor Gerson Morey, en un artículo para Coalición por el Evangelio, menciona: si es el caso, el creyente entonces no podrá librarse de esa condición a menos que se practique liberación, es decir, una sesión de oración, imposición de manos y hasta una confesión por parte del afectado para romper la atadura. En algunos casos, estas liberaciones se pueden durar horas. Se lleva a cabo al final de los servicios en los templos los días domingos, en retiros espirituales o en casa como parte de una consejería. La verdad es que en nuestro propio contexto hemos también visto esto, yo también lo he visto, lo he experimentado, este tipo de prácticas, pero hasta el día de hoy existen muchas iglesias con este sistema. Hay unos retiros que se llaman encuentros, donde precisamente se oferta esta llamada libertad espiritual. Y hay prácticas nada bíblicas, hasta prácticas antibíblicas en esos retiros, donde las personas supuestamente son liberadas de sus pecados generacionales. Pero eso no está en la Escritura, no es lo que el texto, como voy a pasar a demostrar posteriormente, está enseñando. Y la propia realidad, una vez que estas personas en su mayoría han ido a estos retiros, demuestra que jamás fueron liberados, porque siguieron perseverando y siguieron persistiendo en sus pecados. Ahora bien, ¿qué es lo que realmente enseña Éxodo 25? Que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ya vimos la primera lectura
y la que ha dado pie a esta mala enseñanza. Pero iglesia, la interpretación de la Escritura requiere que nosotros atendamos en primer término al contexto inmediato de lo que se está diciendo. ¿Sí? Atiendo al contexto inmediato, luego atiendo al contexto más general. ¿Qué dice la Escritura en términos transversales del tema del cual estamos hablando? Y otra cosa que a mí me ha servido mucho en mi caminar es que los pasajes más claros de la Escritura vienen a dar luz a aquellos pasajes que son más oscuros, es decir, que son más difíciles de entender. Eso como norma debieses tenerlo siempre presente, incluso en tu lectura devocional. Lo primero que quiero que observemos es a quién está dirigido el castigo. ¿A los creyentes fieles? ¿Está dirigido este castigo de Dios a los creyentes fieles o más bien a los incrédulos que terminan en idolatría? Dice el texto que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos, pero ¿de quiénes? De los que cometen idolatría. En un sentido es específico allí respecto de ese pecado, del pecado de la idolatría. Tal como dijimos al inicio de la enseñanza, ¿no? Lo nefasto que es la idolatría. Algo más a observar es que el texto dice hasta la tercera y cuarta generación, pero no termina allí, sino que dice de los que me aborrecen. De los que me aborrecen. La diferencia clara, dice este mismo hermano que leía antes, la diferencia clara es que Dios visitará a las sucesivas generaciones de aquellos que cayeron en el pecado de la idolatría para ver si continúan en los mismos pasos de sus ancestros. ¿Sí? Vale decir, padre idólatra, entonces los hijos crecieron en contexto idólatra, luego los hijos van a ser visitados y Dios va en ese sentido a ver si esos hijos también repiten la enseñanza de sus padres, si también son idólatras. Esto es confirmado en la cualificación de los que me aborrecen. Allí está, ¿no? Hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. En muchos casos, los hijos y descendientes inmediatos continúan con la rebeldía a Dios. Por lo tanto, recibirán también el pago de su pecado. La advertencia no está dirigida a aquellos que andan en los caminos de Dios. ¿Amén? Eso es lo primero. La idea completa de este pasaje no termina en el verso 5, y aquí hay algo que es un argumento cada vez más de peso. La idea termina en el versículo 6. Entonces quiero invitarle a que leamos el 5 y el 6. Dice, no los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Verso 6, y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. El texto tiene en sí mismo una intención de contrastar a aquellos que son alcanzados por el castigo de Dios a la tercera y cuarta generación, que son idólatras, versus verso 6, la misericordia que alcanza a millares de generaciones de los que guardan los mandamientos. Es decir, por un lado, está diciendo, voy a castigar a los que son idólatras a la tercera y cuarta generación, pero el contraste y lo que quiere exaltar el texto no es eso, sino que Dios, a los que guardan los mandamientos, dice que los bendice hasta millares de generaciones. ¿Sí? Ahora, la Escritura interpreta a la Escritura. Ese es otro concepto interesante. Y Moisés, un poco más tarde, interpreta este texto para nosotros, digámoslo así, ¿no? En Números 14, 2 al 3, se nos muestra una situación luego del informe de los 12 espías que habían entrado a Canaán, ¿no? Para ver cómo era la tierra. El pueblo estuvo desanimado, no, porque había gigantes, etc. El informe de 10 de esos 12 fue malo. Entonces en Números 14, 2, 3 vemos la reacción del pueblo. Dice, todos los israelitas murmuraron contra Moisés y Aarón, y toda la congregación les dijo, ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, ojalá hubiéramos muerto en el desierto. ¿Por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada? Nuestras mujeres y nuestros hijos van a caer cautivos. ¿No sería mejor que nos volviéramos a Egipto? Luego en Números 14, 17 al 19, leemos la intercesión de Moisés. Dice, pero ahora yo te ruego que sea engrandecido el poder del Señor, tal como tú lo has declarado.
el Señor es lento para la ira y abundante en misericordia, y perdona la iniquidad y la transgresión, pero de ninguna manera tendrá al inocente por culpable, sino que castigará la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Les suena conocido? Verso 19 dice: perdona, te ruego, la iniquidad de este pueblo conforme a la grandeza de tu misericordia, así como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Moisés está citando entonces parte de Éxodo 25, lo que podría ser una mala idea. Porque si Moisés le está diciendo, sino que castigará la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, podría estar él invocando el castigo sobre el pueblo. Pero Moisés tenía el sentido de las palabras cuando fueron dichas. Moisés había recibido estas palabras y sabía la intención de las palabras. ¿Qué exalta Moisés en estos textos que acabamos de leer nosotros? ¿Lo puede ver? La misericordia. Moisés exalta la misericordia, dice: perdona, te ruego, la iniquidad de este pueblo, conforme a la grandeza de tu misericordia, así como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Si esta maldición generacional iba a caer sobre alguien, debió haber sido justamente aquí. ¿Por qué? Porque estos mismos fueron los que recibieron los 10 mandamientos. Sin embargo, Moisés, conociendo el significado e intención de lo que se está diciendo esta mañana, él apela a la misericordia. Él apela a la misericordia de Dios. ¿Cuál fue el castigo aquí? ¿Lo recuerdan? Aquellos que habían salido de Egipto, habían transitado por el desierto, esos murieron. Y sus hijos fueron los que entraron a la tierra prometida. ¿Hubo un castigo aquí hasta la tercera y cuarta generación? Porque lo que se exalta es la misericordia del Señor. Esto nos muestra que esta expresión no es una sentencia judicial. No es como que Dios decreta: mira, tú vas a ser maldito hasta la tercera y cuarta generación. No es eso, sino es más bien un principio. Y un principio que no precisamente quiere exaltar el juicio de Dios, sino quiere exaltar su misericordia. Y en ese sentido Dios quiere que todos los hombres vengan al arrepentimiento. Que todos vengan al arrepentimiento, no importa lo que haya hecho tu tatarabuelo, tu bisabuelo, tu abuelo, tu padre, no importa. Tenemos una responsabilidad particular, cada uno de nosotros, de responder delante del Señor. Otro asunto importante en el texto es entender quién maldice. ¿Quién es el que tiene la potestad de maldecir? El texto dice: porque yo, el Señor tu Dios, soy celoso, que castigo la iniquidad sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Quién es? Es Dios. Y esta enseñanza de la maldición generacional, si tú escuchas cuando se enseña, cuando se predica, generalmente se le atribuye a Satanás y a sus demonios que traen maldición. Ahora, Dios en la Escritura es el único que tiene esta potestad. Si Dios es el único que tiene la potestad de maldecir, ¿podrá un ser humano débil y limitado romper esa maldición? Otras opciones son que un humano maldiga. Déjeme citar de nuevo a este hermano que hace un muy buen estudio. Dice: el ejemplo más claro de un humano profiriendo una maldición es el de Noé, maldiciendo y profetizando sobre Canaán en Génesis 9:25 y sus descendientes, el hijo que lo vio desnudo. ¿Lo recuerda ese pasaje? En este caso, la maldición es enunciada por un profeta de Dios, pregonero de justicia, hablando directamente bajo la guía y autoridad de Dios, lo que equivale a decir que fue Dios quien pronunció la profecía. Los descendientes de Canaán, esto es importante, fueron los habitantes de la tierra del mismo nombre, la que finalmente fue conquistada por los israelíes, quienes en el proceso los eliminaron, redujeron y asimilaron, dependiendo del caso, a los canaanitas. La evidencia muestra que estas tribus fueron castigadas por su propio pecado. ¿Cuál era el pecado de los que circuncidaban ahí? Perdón, circundaban es otra cosa. Su propio pecado, el de la idolatría, no el del patriarca histórico. Algunos comentaristas de renombre destacan que el texto para nada implica que la maldición fue más allá de Canaán, es decir, aquel que la estaba recibiendo, aquel que cometió el pecado. Otra opción, y es la que más levantan quienes enseñan esto,
es que Satanás y sus demonios quien maldicen. El problema con esto es que cuando revisamos la Biblia, que es nuestra guía en términos de materia y práctica, de fe y práctica, en ningún lado vamos a ver a Satanás o sus demonios proferir maldiciones sobre personas. Uno busca en vano encontrar en la Escritura alguna instancia en donde el diablo y sus huestes tengan poder para traer males proferidos a la manera de maldición sobre personas o descendencias, pero jamás lo va a encontrar. Y una tercera opción, la que yo adelantaba antes, es Dios. En realidad, en la Biblia vemos que solo Dios tiene el derecho y el poder de invocar una maldición. Deuteronomio 28, 15 al 68. Aunque en ciertas ocasiones concede a los seres humanos el derecho de pronunciarlas, pero siempre con su aval. Génesis 27, 29. Si bien cualquiera puede proferir una maldición con sus labios, cualquiera de nosotros, de ahí a que se cumpla hay un largo trecho. El único que maldice de verdad, vale la pena repetirlo, es Dios. Y la maldición de Dios, aunque el término suena feo, ¿no? Por fuerza de costumbre, es una revelación de su justicia, que afirma su derecho a exigir completa obediencia de nosotros los seres humanos. Vimos entonces estos casos, ¿no? Estos argumentos que la propia Escritura nos ofrece. Y si nosotros seguimos interpretando este pasaje y seguimos abriendo la Escritura, vamos a 2 de Reyes 18, 1 al 7. En el año tercero de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos del Señor conforme a todo lo que su padre había hecho. Quitó los lugares altos, derribó los pilares sagrados y cortó la acera. También hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho, porque hasta aquellos días los israelitas le quemaban incienso y la llamaban Nehustán. Ezequías confió en el Señor, Dios de Israel. Después de él no hubo ninguno como él entre todos los reyes de Judá, ni entre los que fueron antes de él, porque se apegó al Señor, no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que el Señor había ordenado a Moisés. El Señor estaba con él, a donde quiera que él iba prosperaba. Se rebeló contra él el rey de Asiria y no le sirvió. Se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Ezequías fue entonces un rey que hizo lo recto, un rey piadoso, un rey que se apegó a los mandamientos del Señor, guardó sus mandamientos. Quienes creen en la maldición generacional también deben creer en la bendición generacional. Es decir, este hijo de Ezequías, ¿qué tipo de hijos debiese tener si la bendición del Señor alcanza a millares? Debiese tener un hijo similar a él. Pero cuando avanzamos en Segunda de Reyes, capítulo 21, verso 1 al 7, leemos lo siguiente. Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar y reinó 55 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Hepsiba. Hizo lo malo ante los ojos del Señor conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había desposeído delante de los israelitas, porque reedificó los lugares altos de su padre Ezequías, había destruido. Levantó también altares a Baal e hizo una acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos y los sirvió. Edificó además altares en la casa del Señor, de la cual el Señor había dicho: en Jerusalén pondré mi nombre. Edificó altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa del Señor. Hizo pasar por fuego a su hijo. Este rey de un hijo piadoso hizo pasar por fuego a su hijo. Practicó la hechicería, usó la adivinación y trató con adivinos y espiritistas. Hizo mucho mal ante los ojos del Señor, provocándolo a ira. Verso 7, colocó la imagen tallada de acera que él había hecho en la casa en la cual el Señor había dicho a David y a su hijo Salomón: en esta casa y en Jerusalén, que he escogido entre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Hizo diametralmente lo opuesto de lo que había hecho su padre Ezequías. ¿Se rompió entonces el decreto de bendición? Ahora, ¿quién sucedió a Manasés? ¿Quién fue el tercer rey de esta dinastía? Segunda de Reyes,
21, 19, 22. Amón tenía 22 años cuando comenzó a reinar. Amón. Y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Mesulemet, hija de Harús, de Jopta. Hizo lo malo ante los ojos del Señor, como había hecho su padre Manasés, pues anduvo en todos los caminos que su padre había andado, sirvió a los ídolos que su padre había servido y los adoró. Abandonó al Señor, el Dios de sus padres, y no anduvo en el camino del Señor. Bueno, ahí está, pastor, mire, ve, ahí se confirma la maldición generacional. Padre idólatra, hijo idólatra. Ahí está. Seguro el nieto, idólatra. ¿Pero qué dice el relato bíblico? Segunda de Reyes, 22, 1 al 2. Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar y reinó 31 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Gedida, hija de Adaía de Boscat. Escuche bien, hizo lo recto ante los ojos del Señor y anduvo en todo el camino de su padre David. No se apartó ni a la derecha ni a la izquierda. No se cumple ni la sentencia de la llamada maldición generacional, ni tampoco la bendición generacional en los versículos 5 o 6, bajo ese entendimiento equivocado, entendemos, ¿no? Si vamos al Nuevo Testamento ahora, vemos que este patrón de pensamiento, que los hijos pagaban por los pecados de los padres, aún seguía presente. Vamos a Juan capítulo 9, versos 1 al 3, dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Mire el argumento de los discípulos. En lugar de tener compasión y misericordia de este hombre, le dicen, y sus discípulos le dijeron, Rabí, ¿quién pecó? Tenían inquietudes teológicas. ¿Este o sus padres para que naciera ciego? Jesús respondió, ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. El comentario de contexto cultural de la Biblia dice respecto del versículo 2, los maestros judíos creían que el sufrimiento, incluyendo la ceguera, se debía a menudo al pecado. Uno podía sufrir por los pecados de sus padres o aún un pecado cometido por la madre o el feto durante el embarazo. El Nuevo Testamento registra este tipo de creencias, hermano. Y esto es importante porque el Nuevo Testamento hace el registro, pero no necesariamente está diciendo que es así. Y quiero ejemplificarlo con otro pasaje, Mateo 14, 26. Y los discípulos, al ver a Jesús andar en el mar, se turbaron y decían, es un fantasma. No, si la Biblia dice que existen fantasmas, los discípulos dijeron, es un fantasma. No, la Biblia solo en este sentido está registrando la creencia popular de aquel entonces. No existían los fantasmas en aquel entonces, ni existían ahora. La creencia en fantasmas, dice un comentario, o espíritus desencarnados era común a nivel popular en la antigüedad, aun cuando la idea de los fantasmas, y esto es importante, contradecía las enseñanzas judías populares respecto de la resurrección entre los muertos. Ahora, respecto de Juan 9, ¿no? Este pensamiento de que los hijos estaban pagando por los pecados de sus padres. Warren Wiersbe nos hace un comentario, se los leo completo porque es muy interesante. Dice, los discípulos no vieron al hombre como objeto de misericordia, sino más bien como objeto de debate teológico. Es mucho más fácil debatir un tema abstracto como el pecado antes de ministrar a una necesidad concreta en la vida de una persona. Los discípulos estaban seguros de que la ceguera congénita del hombre se debía al pecado, bien fuera por el suyo propio o el de sus padres, pero Jesús no estuvo de acuerdo con ellos. En el análisis final, es decir, el análisis macro, ¿no? Todos nuestros problemas físicos, todas nuestras enfermedades tienen relación con la caída de Adán, eso es innegable, de la desobediencia que introdujo el pecado en el mundo y la muerte, Romanos 5:12. Pero después de esto, acusar una incapacidad específica a un pecado específico cometido por personas específicas es ciertamente algo que está fuera de la capacidad o autoridad de cualquier hombre. Solo Dios sabe por qué los nenes, los bebés, nacen con ciertas limitaciones físicas. Y solo Dios puede convertir esos defectos en algo que sea bueno para las personas y para la gloria de su nombre. Por cierto, que tanto el hombre como sus padres habían cometido pecados en algún momento. Sí, seguramente que sí. Pero Jesús no vio su pecado como la causa de la ceguera de este hombre. Tampoco sugirió que Dios deliberadamente dejó ciego a este hombre para que años más tarde Jesús pudiera hacer un milagro. Iglesia, amados hermanos, si tus tatarabuelos, tus abuelos, tus padres fueron brujos,
criminales, adúlteros, alcohólicos, adictos, ludópatas, mentirosos, abusadores, estafadores, holgazanes, mujeriegos, o cualquier otro pecado que tú puedas imaginar, eso no pasa a tu vida por una maldición generacional. Lo que debemos entender en este texto es que nos está hablando de un principio, dice Gerson Morey otra vez, y no de una condición irreversible. Es decir, esto no debe ser comprendido como una sentencia definitiva que condenaba sin esperanza a los hijos de los padres pecadores. El principio es que habrían consecuencias por la maldad y esas consecuencias afectarían también a los hijos. Pero esto no era un absoluto, en el sentido de que los pecados de los padres serán condiciones irreversibles para los hijos. Hay una advertencia vigente en Éxodo 20, no siendo un decreto judicial de Dios, sino un principio. Y es que Dios quiere que nosotros estemos relacionados con Él, primero, en el ala de la misericordia, ¿no? ¿Y quiénes son los que reciben misericordia? Los que guardan sus mandamientos. Y no en el ala del juicio, que es el ala precisamente de los idólatras. Ahora, ¿pueden afectar las conductas de los padres a los hijos? Por supuesto que sí. Por supuesto que el contexto puede afectar. Y Gerson Morey dice un buen ejemplo. Digamos que un padre de familia es un alcohólico. Tarde o temprano su adicción al alcohol le puede acarrear consecuencias para él y los suyos. Por ejemplo, si el borracho hace cosas indecentes o pierde su trabajo o entra en pleito con otros o se enferma, eso tendrá consecuencias terribles para los miembros de la familia. Es en ese sentido que la maldad de un padre afecta a los hijos. Y eso sin considerar que un hijo puede crecer predispuesto al alcohol y hasta volverse él mismo un alcohólico, pues eso es lo que vio como patrón de conducta normal. ¿Tiene una aplicación lo que está diciendo? Por supuesto que sí, pero es una aplicación de principio, no es una aplicación de condenación o que Dios ya lo ha decretado. Si abrimos un poquito más la escritura, voy a tardar un poquito más, regáleme 10 minutos más de lo habitual. Ezequiel 18, vamos a leer algunos pasajes allí, refuta absolutamente esto de las maldiciones generacionales. Dice, entonces vino a mí la palabra del Señor, verso 2. ¿Qué quieren decir ustedes al usar este proverbio acerca de la tierra de Israel que dice, los padres comen las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Vivo yo, declara el Señor, que no volverán a usar más este proverbio en la casa de Israel. Todas las almas son mías, tanto el alma del padre como el alma del hijo. Mías son. El alma que peque, ¿esa qué? Morirá. Verso 20. El alma que peque, esa morirá. El hijo no cargará, note que utiliza la misma palabra, ¿no? La iniquidad del padre, ni el padre cargará con la iniquidad del hijo. La justicia del justo será sobre él y la maldad del impío será sobre él. Verso 21, pero si el impío se aparta de todos los pecados que ha cometido, guarda mis mandamientos, estatutos y practica el derecho y la justicia, ciertamente vivirá, no morirá. Verso 20, pero la casa de Israel dice, el camino del Señor no es recto. ¿No son rectos mis caminos, oh casa de Israel? ¿No son los caminos de ustedes los que no son rectos? Verso 30, por tanto los juzgaré a cada uno conforme a su conducta. Oh casa de Israel, declara el Señor, arrepiéntanse y apártense de todas sus transgresiones para que la iniquidad no les sea piedra de tropiezo. Arrojen de ustedes todas las transgresiones que han cometido y háganse un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué han de morir, casa de Israel? Pues yo no me complazco en la muerte de nadie, declara, bien digo, el Señor Dios. El contexto, ¿no? El pueblo de Israel cautivo en Babilonia, había tristeza, amargura. Ezequiel es el profeta escogido por Dios para hablarle al pueblo. Y entre los judíos estaba esta enseñanza también de que ellos estaban pagando precisamente por los pecados de sus antepasados. Dios estaba castigando no por los pecados del pasado, sino por esos propios pecados que ellos estaban cometiendo. Dios los había entregado a los caldeos en esta segunda deportación y todavía una deportación más estaba en camino. Esa actitud es la que está confrontando el profeta. El mensaje que subyace bajo este refrán: estamos padeciendo por el pecado de nuestros padres,
Por eso el Señor mismo les dice, vivo yo, declara el Señor, que no volverán a usar este proverbio en Israel. Podríamos decir, el profeta les estaba diciendo, háganse responsables de sus pecados, no sigan culpando a sus antepasados, háganse responsables, ustedes son llamados a arrepentirse. Les podría haber dicho también el profeta Ezequiel. Aquí una vez más Dios corrige esta fatalista noción de que los hijos serán víctimas de la sentencia irreversible por la culpa de los padres. Otro pasaje más, Deuteronomio 24:16, los padres no morirán por sus hijos, ni los hijos morirán por sus padres. Cada uno morirá ¿por qué? Por su propio pecado. En la práctica, iglesia, esta creencia equívoca ha llevado obviamente en direcciones equivocadas a las personas. Dicen ellos y argumentan, dado que mi pecado, mi iniquidad no es más bien un asunto de iniquidad. Yo peco porque mi abuelo, mi padre pecó, entonces yo no soy responsable. Y como yo no soy responsable, no veo la necesidad de enfrentar las cosas como Dios nos manda. ¿Cómo Dios nos manda? Bueno, el camino es el arrepentimiento, el hacerte responsable del pecado. Lo segundo es que muchos aducen y argumentan, yo necesito liberación, necesito romper estas cadenas generacionales, yo no necesito arrepentimiento. Y sabemos cómo va a terminar eso. Cuando nada de eso funciona, muchos abandonan decepcionados estos contextos evangélicos. Eso podría ser un problema, ¿no? Porque generalmente se relaciona ese contexto evangélico con Dios mismo. Y la gente termina decepcionada de toda la religión o de todos los evangélicos. Lo que estas personas definen y señalan como maldiciones generacionales no son sino efectos del pecado, y como sabemos, los efectos del pecado comenzaron muy temprano en la historia, con la caída de nuestros padres, Adán y Eva. Este es el último punto que quisiera resaltar respecto de esto, y es la obra completa del Señor Jesucristo. Juan 8, 31 al 36 dice, entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad os hará más o menos libre. ¿No es cierto? La verdad los hará libres. Ellos contestaron, somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. Y estaban siendo esclavos de Roma ahí. ¿Cómo dices tú, serán libres? Jesús les respondió, en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. ¿Quién es esclavo del pecado? El que está cometiendo el pecado. No hay ninguna relación hacia atrás. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí permanece para siempre. Así que, si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. No parcialmente libres para que nosotros terminemos liberándonos después en base a rompimientos y cosas así. No, completamente libres. La interpretación directa de este pasaje es que por la obra del Señor, iglesia, somos libres ¿de qué? De la condenación del pecado. Quien ha nacido de nuevo ha depositado su fe en la obra del Señor Jesucristo. Se ha arrepentido de sus pecados, en consecuencia es libre del pecado. Ya no es más su esclavo, no está bajo su dominio. Sigue enfrentando una naturaleza caída, es claro, pero ahora está haciéndolo en el poder del Espíritu Santo, y el tránsito es ahora la santificación. Estamos siendo procesados por el Señor, estamos dejando esa naturaleza pecaminosa atrás, y el progreso a veces no es como quisiéramos, pero seguimos adelante. Mira lo que hizo Dios en Colosenses 1, 13 al 14. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Entonces, ¿qué? ¿Nos libró o no nos libró? Seguimos como con un pie en el reino de las tinieblas, sujetos a las maldiciones generacionales, y con el resto del cuerpo acá en el reino de los cielos. Parece que no, ¿verdad? Porque nos libró del dominio de las tinieblas. Sobre tu vida ya no hay poder o maleficio, si aunque eso existiera, que no existe a la luz de la Escritura, no existe, porque el Señor hizo una obra completa y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos otra vez redención, el perdón de los pecados. No hay tal cosa como pecados generacionales heredados, pero sí hay pecado que tú y yo hemos cometido,
pero fueron absolutamente perdonados, redimidos por la obra de Cristo, de una vez y para siempre. Aún esos pecados que han surgido producto de tu patrón de crianza. Aún esos pecados que se han manifestado producto de que viste a lo mejor un padre maltratador, un padre alcohólico, disfunción a nivel del hogar, discusiones entre el papá y la mamá y ese tipo de cosas. Aunque eso haya generado, haya despertado un patrón pecaminoso en ti, la obra de Cristo ciertamente es suficiente. Si tú has venido a las plantas del Señor en arrepentimiento y fe, todos tus pecados han sido perdonados. Porque la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Colosenses 2, 9 al 10. Y ustedes han sido hechos completos en Él, que es cabeza sobre todo poder y autoridad. Entendemos el concepto de ser completos, ¿no? Ya no nos falta nada. Tenemos vida eterna, segura y completa, salvación en Jesucristo. No necesitamos escarbar en nuestros pasados generacionales buscando líneas de pecado, pues en Cristo fuimos libres de una vez y para siempre. Lo que necesitamos es mirar a Cristo, mirar su santidad, mirar su ejemplo, y por la obra de gracia y redención que ya Él ha operado en nosotros, seguir creciendo, seguir madurando, seguir dejando atrás esos pecados que muchas veces nos estorban. Finalmente, una pregunta, ¿no? ¿Cómo Dios nos va a castigar si estamos reconciliados a través de la obra del Hijo? La creencia de las maldiciones generacionales es un agravio, es una ofensa, es una subestimación a la obra de Cristo. Es como que la quiere complementar. Y no solo eso, para promocionarla, se malinterpretan los versículos, se manipula emocionalmente a la gente y se utilizan mentiras. Hay un fin económico también detrás de eso y detrás de los promotores de este tipo de enseñanzas. Lejos de liberar a las personas, lejos de liberarlas, las hacen más presas. Si el Hijo nos libertó, somos verdadera y completamente libres. Cierre sus ojos. Padre Celestial, te damos gracias esta mañana por permitirnos compartir esta enseñanza, Dios. Hace un tiempo ya estuvo en mi corazón el poder hacerlo. Te ruego que haya sido de bendición para la congregación, para mí en lo personal lo fue al prepararla, pero te ruego, Dios, que haya cumplido, Señor, su propósito al ser expuesta. No somos esclavos, Señor, ya no hay condenación, somos libres a través de la obra de tu Hijo Jesucristo, de una vez y para siempre. Si alguien no tiene y no ha experimentado esta libertad, te ruego, Dios, que pueda hacerlo esta mañana, que pueda reconocer su pecado, que pueda venir en arrepentimiento y fe, que pueda confesar el señorío de Cristo y quién es el único mediador entre Dios y los hombres. Te bendecimos y te adoramos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén.